Carro de Fórmula 4 desarmado. Creo que se ve interesante. Aquí quedó como que sin batería, o lo tienen que sacar de la pista rápido. Nos está acompañando Juan Pablo Montoya, véanlo ahí. ¿A qué persona no le gusta el deporte a motor? Yo creo que a la mayoría de nosotros. Hoy vinimos a conocer cómo es vivir la experiencia en un circuito que, bueno, algunos años atrás fue parecido y se utilizó para Fórmula 1 y MotoGP. Estamos hablando del circuito de Estoril. Hoy, afortunadamente, se está corriendo en esta pista la Fórmula 4. Creíamos que estos vehículos no corrían, pero lo que nos estamos viendo ahorita es que eso se ve y esa gente corre a más de casi 150 kilómetros. Yo creo que ahorita lo van a escuchar. Ustedes pueden escucharlo, cómo pasan de los 20. Vamos a mirar a ver qué va a pasar el día de hoy. Aquí, que también hay algunos latinos están representando a estas escuderías, así que vamos a ver qué va a pasar el día de hoy. Ustedes y yo vamos a mirar, y que también tenemos manillita, vean, manillita del paddock, así que ahorita vamos a ir para allá. Ya están todos los equipos aquí preparando antes de la salida, estaban como calentando llantas, miren ahí cómo se ve. Ahorita vamos a mirar a ver si nos pegamos como una pasadita por ahí abajo que nos permite. Ya dentro de poquito van a hacer la salida, ya tienen que ir calentando motores, y ya la carrera final se va a producir el día de hoy a las 2:30. Ya ahí se van a... Ya partieron, eran más o menos de 35 corredores. Que ya lo apagaron y ya lo van a sacar, está fuera de competencia ya. Le van a cambiar llanta. La llanta izquierda está totalmente dañada. Aquí lo pueden observar, ahí está totalmente dañada la llanta. Van a hacer entonces el proceso de levantarlo y sacarlo, hacerle un cambio. Llanta pinchada. Y ahí ya lo van a llevar a boxes adentro. A todos ahí revisando a ver qué a ver qué pasó, ya de frenazo allá. Ya el famoso box, el que ustedes escuchan en la radio, véalo ahí, donde se lo notifican al corredor. Y aquí, vea, ahí tienen los nombres tienen los diferentes nombres de los corredores en esta zona de acá, aquí. Y ahí le van indicando a cuánto están del siguiente corredor. O sea, lo tienen ya todo muy planeado. ¿Cómo les irá en la primera vuelta? No lo sabemos, esperemos a ver. Allá viene.
hacer acá cambio de llantas. Miren aquí cómo se hace. Además tiraron un safety car. Por el momento no pasa nada, están esperando. Aquí ya hicieron el cambio. Ya, listo. Y hablando del colombiano, se quedó como que sin batería y lo están empujando allá porque o lo tienen que sacar de la pista rápido porque ya dentro de poquito vienen los otros corredores allá. Además que estos vehículos manejan muy rápido. Miren allá en la pantalla, safety car. Entonces acá viene el carro con los corredores. Verde, ya el primero es el que va dando como el pie de la carrera, entonces nadie se lo puede pasar a él hasta que él dé el pie de punta, entonces hasta que él salga y corra. Ya ahí celebrando allá la victoria. Ya con el equipo. Más o menos en referencia de una carrera de Fórmula 1 donde hay clasificación y demás, y el día domingo es la carrera definitiva. Aquí ya vemos el público, que el día de hoy hay bastante gente, quizás porque como es la carrera final, mucha gente se reúne acá y además que está siendo un día interesante. Y allá al fondo ya tenemos las montañas, esto es cerca de Sintra, por eso es que hay mucha zona verde acá. Miren allá, miren nada más por el calor cómo sufren el desgaste las llantas aquí. Yo por ahí vi un video, pero no me acuerdo qué video fue, y donde hacen el proceso de que estas llantas las calientan. Miren esta como está desgastada. Calientan la llanta y lo que comienzan a hacer es que con una espátula comienzan a limpiarla para que vuelva a quedar otra vez bien y vuelva a quedar otra vez full para que quede así. Miren así. Y eso que estas llantas son pequeñas, no son tan grandes. Yo creo que se salió de carrera. Miren, acá tienen los rines. Acá. Oiga, está muy interesante. Y esta ya es la zona de los motores. Miren acá. Ya luego le están haciendo el proceso de limpieza. Miren cómo se ve un carro de Fórmula 4 desarmado. Creo que se ve interesante. Acá ya dice Fórmula 4. Y poder creer de que este vehículo acá tiene muchísima velocidad. Y allá lo que sí nos muestra es como el tablero, bueno, el mando que utiliza el piloto para acá. El piloto para poder conducir. Y lo que nos damos cuenta, como ese día estuvimos viendo el premio de la Fórmula 1 con el Red Bull, era de que este espacio acá siempre es muy reducido, como para que, o sea, aquí es donde uno ve que realmente los conductores tienen un espacio muy pequeñito y muy apretado para poder conducir. O sea, porque lo que se ve en las imágenes es que el cuerpo va sentado y tiene que caber en ese espaciecito pequeñito de aquí, y allá tenemos pues todo el tablero. Y bueno, aquí vemos como de que este carro se salió de la pista. Aquí también nos está acompañando Juan Pablo Montoya, véanlo ahí, por si de pronto preguntaban, el mítico corredor de la Fórmula 1, también colombiano. Entonces está bien interesante. Bueno, y para que vea que también hay corredores y leyendas acá de la Fórmula 1 que también siguen acompañando categorías menores, ahí están como revisando si quizás tenía como algún daño o algo.
Bueno, sigamos a ver qué más nos encontramos acá en el paddock. Aquí vemos ya diferentes vehículos y carros de los equipos que están compitiendo en este momento. Como les comentaba, son alrededor de casi, qué sé yo, como 35, 30, 25, algo así, corredores. De ver lo que hace un corredor, sino todo el trasfondo que genera hacer un traslado de un vehículo y un traslado de un equipo completo. Hacer el proceso de tener que trasladarse con todo este equipo, toda esta indumentaria, por ejemplo con neumáticos, también con las personas de logística, y eso que no es a una escala mayor, digamos, como lo que es la Fórmula 1, que tiene tanta logística y que tienen que viajar a tantos países. Por ejemplo, acá con el tema de los neumáticos simplemente, luego con el tema de los alerones, neumáticos como les contaba acá, miren acá, el desgaste por el calor, y ya luego, además que después trabajo post carrera, harían como el proceso entonces como de limpiar toda esta parte de acá y volver a dejar el neumático otra vez de forma ok, pero ya ahorita ya están terminando de como los últimos detalles y ya luego hacer el proceso de la carrera final. Tenemos a Andrés Cárdenas, si lo alcanzan a ver bien acá. Andrés Cárdenas es peruano. Luego acá también tenemos a Jesse Carrasquedo, que Jesse Carrasquedo también es, Jesse Carrasquedo es mexicano. Luego tenemos acá a Jerónimo Berrío, que es Jerónimo el que está acá, ya se los voy a mostrar, verás. Y luego tenemos también a Maxi Restrepo, que también es colombiano, y Fernando Barrichello, que él es brasileño y también está compitiendo. Entonces esperemos a ver, ojalá positivo siempre para dar una buena impresión. Además que el equipo siempre pues está confiando en él demasiado. Aquí ya lo tenemos, ya está comenzando a entrar en acción. Revisar últimos detalles, que sí, aproximadamente son bastantes vehículos los que van a estar en competencia el día de hoy, más o menos aproximadamente 30 por lo menos. Y bueno, pues mira, allí también algo curioso acá, miren aquí las indicaciones donde les dan las informaciones. Los box, bueno, no sé cómo se da aquí, esto es el boxes o la parte donde los técnicos se sientan allí a ver como las referencias y las estadísticas, miren allí, sino que en este caso pues es un poco más pequeño, los tienes pero corriendo, y que todo lo tienen que hacer a velocidad. Por ejemplo, algo que me llamó la atención era que si de pronto al inicio de carrera había algún inconveniente o algo, pues bueno, tenía que salir. Aquí ya comenzaron a prender los vehículos y ya están preparados. Así ya quitan el safety car, miren. Hubo choque allá. Van a hacer, hicieron un cambio de tren delantero. Bien, llanta, acá la llanta delantera la tiene
Hubo problema en la llanta, lo mandaron otra vez para boxes. Allá, lo mandaron para boxes. Van a cambiar la llanta, pero lo más probable es que ya no siga y otra vez otro safety car. Cambio de alerón, perdón, el cambio de alerón delantero. Cambio de tren delantero. El hito importante de esto, señores, se dio en el año 1984 hasta el año de 1990, que fue donde la Fórmula 1 hizo su proceso, o bueno, arribó a esta pista a correr. Luego en el 2000 ya se comenzó a hacer el proceso de ingreso del MotoGP hasta el año 2009 más o menos. Entonces es un circuito que siempre ha tenido como que mucha historia. Ya después de haber visto muchas horas de vehículos y de carreras deportivos y de ver estos prototipos de Fórmula 1, esto fue pero increíble. Yo creo que para uno que es primera vez que ve este tipo de eventos resulta ser muy interesante. Esperamos de que les haya gustado pues un poco este video, algo diferente, algo más deportivo. Esperamos que quizás en un futuro ya podamos estar en un evento de Fórmula 1 o en un evento pues muchísimo más grande. Vimos también muchos corredores latinos allí, así que no siendo más, picos para todos. Chao.